que tenemos que realizar una práctica de hoy, una práctica que va a enfocar a lo que os estoy pidiendo, que no es obligatorio, Ana, compañeros, que es una práctica final, donde tenemos una instalación que acometer con un edificio algo más grande de los ejemplos que estamos teniendo, que estamos viendo, y que es lo mismo multiplicado por X. Es decir, vamos a ver cómo lo ejecutamos esto y si os pido ya, yo voy a ponérmelo delante, es un papel para ir realizando un boceto de esquema unifilar. Boceto de esquema unifilar que me va a servir, boceto de esquema unifilar que me va a servir para efectivamente poder realizar la práctica. Me decís que el sonido se entrecorta un poquito, vamos a ver si somos capaces de mejorarlo. Mañana vamos a hacer la práctica final desde la otra oficina, o sea, la sesión desde la otra oficina. Y en principio me está entrando una llamada de uno de los compañeros. Bien, me escucháis un poquito mejor ahora, ¿verdad? Vamos a comentar, os decía, el tema de esta instalación. Os comentaba que cogemos un papel, todos, por favor, y dibujamos ya la línea. Es decir, nosotros ya sabemos que partimos de una derivación individual, que es la instalación inicial del usuario. Aquí concretamente os añadiré fotos, puesto que estamos realizando este ejercicio en vivo. Entonces, aquí os decía que partimos realmente de lo que es una línea, una CGP, que está colocada en la palomilla del edificio. Es decir, que nosotros lo que tenemos es una línea inicial que es la LGA. Aunque sea un solo usuario, fijaros que esto además está ejecutado con el reglamento antiguo, se le llamaba línea repartidora. Aunque sea un edificio antiguo, estamos partiendo de una CGP vista aérea. Os prepararé para mañana todas estas fotos aéreas para que veáis que viene, es un edificio antiguo en el centro de Benidorm y nosotros estamos recibiendo la energía de Iberdrola, de la empresa distribuidora, la estamos recibiendo desde una palomilla. De esa palomilla tenemos una línea que baja, es decir, y para que os hagáis una idea, tenemos la planta 6, aquí en esta cubierta planta 6, en el techo tenemos la palomilla, que es el palito que nos encontramos encima de edificios antiguos en los centros. Esto lo podéis apreciar en vuestras viviendas, en vuestros edificios. Es habitual antiguamente llevarlo aéreo. Bien, pues tenemos esa CGP que enlaza la acometida o red de distribución con la LGA. Ahora sí tenemos una LGA, aunque sea un solo usuario, porque tenemos un tramo desde esa CGP que engancha con el contador. Desde el contador, ¿de acuerdo? Desde el contador, es decir, para que os hagáis una idea, nosotros tenemos que bajar desde la cubierta por este patinillo, por esta esquina de aquí, vamos a editar, y por esta esquinita de aquí, justamente por aquí, hay un patinillo que enlaza todas las plantas, aquí concretamente está, por aquí llevamos un tubito, y por aquí concretamente viene nuestra línea, en este caso nuestra LGA, ¿de acuerdo? Esa LGA va pasando y nosotros en nuestro proyecto tendríamos que ir dibujando en planta por dónde va, y decía que va de la planta 6 en la que nos encontramos a la planta 5 por el mismo sitio, a la planta 4, 3, 2, 1, hasta que llega a nuestra planta baja. Aquí concretamente, en nuestra planta baja, está entrando por el mismo hueco. Por lo tanto, aquí tenemos el falseo. Si nosotros
tenemos claro que esa es la LGA, ese es el tramo que hoy vamos ya a calcular. Por lo tanto, en mi esquema unifilar ya tengo un tramo que son 5 alturas, 6 alturas por 3, aproximadamente tenemos 30 metros, apuntar por favor, 30 metros de LGA. Lo vamos a hacer con el nuevo reglamento, aunque el cable que hay es del antiguo reglamento, es una manguera concretamente tetrapolar que baja con los 4 cables, trifásico más el neutro. ¿De acuerdo? 30 metros de LGA. Después tenemos de aquí al cuadro, que lo tenemos aquí situado, realmente ese tramito es la derivación individual. Por lo tanto, ese tramo de DI lo vamos a marcar en 3 metros. DI. Por lo tanto, ya tenemos esta configuración. El edificio a apuntar que tiene ahora mismo lo debemos hacer funcionar con 27 kilovatios. Esto es lo que ahora mismo tenemos contratado para este edificio. ¿De acuerdo? Y ahora, como comentábamos el otro día, desde aquí tendremos que salir con los distintos, como veis, con las distintas distribución que el otro día comentamos. En planta, lo que se quiere hacer es concretamente subir una línea por altura, por planta. En esa línea, lo que nosotros vamos a hacer, es crear un subcuadro de planta. Y ese subcuadro de planta va a dividir a tantas habitaciones como tenemos. Y esas habitaciones, cada una de ellas lleva un pequeñito subcuadro que tiene un automático de 16 y un diferencial de 25. Por lo tanto, desde ahí ya salimos con los dos circuitos de alumbrado, es decir, el alumbrado de la habitación y los otros usos. E incluso se me está diciendo desde la propiedad que de ahí quieren sacar también el circuito para el aire acondicionado. ¿Sí? Vamos a ver si somos capaces de conseguir hacer entrar esto todo en 27 kilovatios. Y aquí deberemos jugar lógicamente con ese coeficiente de simultaneidad famoso del que hemos hablado en repetidas ocasiones. ¿De acuerdo? Bien, me decís que no se oye muy bien. Vamos a ver qué está ocurriendo. Permitidme que vamos a parar un minutito y eso sí, vamos a darle paso. Y con lo que yo ya he dicho, por favor, Manu, intenta llevar todo el control del ordenador y mientras que yo soluciono un tema del audio, Manu, ¿puedes controlar tú el ordenador? ¿Puedes llevar tú el ratón? Manu, ¿me escuchas tú? ¿Puedes llevar el ratón? Ahora, Manu. Bien, te decía, es un esquema unifilar según hace un criterio para lo que hemos comentado.
Muy bien, Manu. Bien, Manu lo que está dibujando, efectivamente, es una línea Vamos a continuar. Una agrupación que quiere colocar. Os estoy pasando al grupo del chat lo que es mi boceto. Por favor, si habéis hecho algún boceto, pasarlo ahora mismo al grupo del WhatsApp, el grupo del chat del WhatsApp. Lo que yo os estoy pasando es, ni más ni menos, mi inicio de boceto. Con esto vamos a tener claro, Manu, padre, siempre el truco está aquí en padre. El truco está en señalar el padre, es decir, nosotros tenemos que coger y señalar primero aquí y ponerle la agrupación. Lo que tú estás haciendo es colocar una línea de subcuadro. Habéis visto que primero siempre me dibujo un boceto. Lo tenéis ya en el grupo del WhatsApp. Si tenéis el móvil al lado, esto es lo que yo siempre me dibujo. Manu, si te recibes el móvil ahora y ves efectivamente lo que os estoy comentando. La instalación hay que preverla. Mirar, permíteme, Manu. Nosotros lo que tenemos ahora mismo, buenas tardes, participante 1. Nosotros lo que tenemos ahora mismo entre manos es precisamente una instalación de este tipo. Una instalación que nosotros según planteamos, ya sabemos que es lo difícil, la LGA, es decir, la instalación de enlace, la derivación individual, y desde aquí yo voy a salir con una línea que voy a dibujar en verde, desde aquí, ¿de acuerdo? Vamos a buscar la montante, porque toda la montante la vamos a meter por aquí, y vamos a hacer esto algo más gordito, que nos hará falta, y en definitiva, vámonos ya a la planta primera. En la planta primera, en la planta primera, nosotros vamos a tener la oportunidad de repartir, ni más ni menos, teniendo claro por dónde va, porque si no es dibujar por dibujar. Y el esquema unifilar, como veis, es muy sencillo. Pero ahora ya sabemos que tenemos que bordear por aquí, llevar el subcuadro, por ejemplo, aquí, en esta parte de aquí, o en esta parte de aquí, lo vamos a poner, fijaros como yo tengo aquí un armario, pues seguramente lo pondremos o colocaremos en cada una de estas plantas. Con lo cual, nosotros ya sabemos que esa línea, esta línea de aquí, esta línea verde que yo acabo de dibujar, en el programa la vamos a representar así. Permíteme, Manu, que vamos a borrar este trocito que teníamos. Y fijaros, yo lo que estoy diciendo es que vamos a poner una línea
Perdón, la había hecho Manu ya y lo he borrado, no sé por qué. Vamos a darle a deshacer. Y ya tenemos precisamente lo que Manu. Esa primera línea, perdón, esa línea subcuadro PL1. Como hemos hablado de que el esquema unifilar en horizontal, y lo tenemos ya comentado por el grupo de WhatsApp, vamos a hacer los nombres más cortos. LSC PL1. En esta planta, ojo, en esta planta, nosotros lo que llevamos es una línea subcuadro. Por lo tanto, vamos a ver si somos capaces de insertar una línea subcuadro. Esta es la línea subcuadro. En esta línea subcuadro, a su vez, vamos a llevar una línea a un subcuadro pequeñito. Por lo tanto, esto es una cascada donde tenemos esta línea, ¿de acuerdo? Que es la que sube a la planta primera, y esta línea que es la que alimenta realmente a la habitación. No, la agrupación la llevamos ahora, al final. Me preguntan por el chat si esto es una agrupación. Ana, no, la agrupación la hacemos ahora. Si miráis lo que es la fotografía que os he enviado al grupo de WhatsApp, veréis que este boceto que yo he preparado, y por eso insisto que es muy importante el boceto, he preparado la derivación, no sé si lo estáis viendo. Sí, lo que había puesto Manu es que había puesto la agrupación, pero la agrupación la había puesto bien puesta, pero antes le teníamos que meter la línea subcuadro. Es decir, yo estoy ahora mismo me está preguntando Ana por el chat y me está comentando que lo que había puesto Manu era esa línea. Mirar, este dibujo ya lo hicimos el otro día. Si yo llevo una línea desde abajo y voy repartiendo, esto era consumo en ruta. ¿Lo veis? Consumo en ruta. Mi línea que viene de abajo, es una línea para toda la planta, aquí lo poníamos un cuadro, esto es otra forma de hacerlo, y entonces alimentamos a cada una de las habitaciones. Consumo en ruta. Pero yo lo que estaba proponiendo ahora, fijaros que aquí tenemos otra distribución, que ya comentamos el otro día, suponiendo que la CGP estuviera fuera. Como no está fuera, este tramo de aquí sería la LGA, y esta es otra configuración que el otro día veíamos. Pero ya sabemos que la LGA viene de arriba, por lo tanto, ya os he comentado que ahora la LGA viene de arriba. Por lo tanto, y perdona que me repita, sabemos que entramos al cuadro. Desde el cuadro os estoy comentando que hoy estamos haciendo la configuración, que ya veíamos el otro día que estas instalaciones tienen varias opciones, donde vemos efectivamente que subimos de nuevo o subimos buscando la planta primera. Para subir a buscar la planta primera, nos metemos por ahí. Ya en la planta primera, desde esta arqueta o falseo, vamos buscando a la planta primera. Colocamos un subcuadro de planta primera. Por lo tanto, ya tenemos un primer tramo. Subcuadro PL1. Este. Desde aquí vamos a salir con distintas opciones. Yo la que estoy proponiendo es llevar desde aquí una línea a una habitación, otra línea a otra habitación, otra línea a esta habitación de aquí, otra línea a esta habitación de aquí, y así tendremos tantas líneas como habitaciones. Y dentro de la habitación tenemos concretamente el subcuadro aquí situado. Bueno, pues eso es lo que yo estoy proponiendo ahora. Ese es mi boceto que os acabo de enviar por el grupo de WhatsApp. ¿Qué tenemos que prever nosotros? Pues esta configuración. Es decir, ya en la herramienta, derivación individual, sabemos que estamos abajo todavía. Salimos con una línea subcuadro, que esta sería LC, SC, PL1. ¿Sí? Que es este tramo de aquí. ¿Qué metros tiene? Pues lo que es aproximadamente
11 metros. Siguiente línea, desde este subcuadro de planta, perdón, esta no es, desde este subcuadro de planta, salimos con otra línea subcuadro, puesto que aquí nos vemos obligados a colocar otra línea, otro pequeño subcuadro. ¿Sí? Y desde aquí dentro ya somos capaces de repartir dos circuitos, uno para los enchufes y otro para el alumbrado. Y decíamos que uno tercero, que el cliente me ha comentado que quiere poner el fan coil justamente aquí en estas paredes, en las terrazas. Por lo tanto, si el fan coil, mi unidad, está aquí colocada, ¿de acuerdo? Si mi unidad está aquí colocada, pues tendríamos que alimentar este circuito. O sea, con ese circuito, la unidad. En definitiva, nosotros hemos hecho esta configuración que se va a convertir, y aquí es donde venía la agrupación que estaba haciendo Manu, donde esta agrupación va a llevar un fusible como lleva y un fusible y un diferencial, ¿de acuerdo? Y entonces llevará los dos circuitos, uno de alumbrado y de otros usos. He puesto primero el de otros usos y ahora el de alumbrado. ¿Qué está ocurriendo? Que también queremos uno de aire acondicionado. Con esta configuración, que este es línea subcuadro habitación 1, con esta configuración repetiremos tantas veces como habitaciones tenemos, 1, 2, 3 y 5 habitaciones, creo recordar, por planta que tenemos. Pues esta sería la configuración primera vamos a copiar, marcamos el padre, botón derecho, pegamos y pegamos otra vez. Volvemos a marcar el padre, botón derecho y pegamos. Volvemos a marcar el padre, botón derecho y pegamos. Y decía que con esta configuración tenemos salvado el tema de las habitaciones por planta. ¿Qué tendríamos que hacer? Ahora copiar todo el mamotreto este, pero antes vamos a contemplar la habitación y vamos a contemplar. ¿Qué más nos haría falta aquí? Pues desde este cuadro subplanta nosotros tendríamos que contemplar la posibilidad de la alimentación de los enchufes que puedan haber en el trastero, de las tomas de corriente que pueden haber en la sala, del alumbrado que pueda haber en la sala. Por lo tanto, posiblemente necesitaremos otro automático con los circuitos. Como veis, todo esto va encareciendo la instalación. Esta es una de las configuraciones que puedo usar. ¿De acuerdo? ¿Qué pasaría? Que ahora vamos a añadirle a este subcuadro de la planta 1, aquí le vamos a añadir un circuito de alumbrado y de otros usos generales para la planta propia, para ese trastero que hay y esa sala que había de zona privada. Y el alumbrado de estos dos sitios. Ahora bien, ¿qué ocurre con el alumbrado del pasillo? El alumbrado del pasillo lo mandamos desde aquí, o lo que se me ha pedido es que se genere en la planta baja, desde aquí, un subcuadrito que vamos a colocar aquí, que eso es lo que tengo que definir ya el lunes, en esta zona que es donde estaba antiguamente. Entonces vamos a ver si somos capaces de colocar aquí al lado de recepción lo que sería la zona de alumbrado. Un subcuadro para comandar desde aquí todas las líneas. Claro, todo esto va encareciendo la instalación. Todo esto son más
euros. Las emergencias, que es lo que estoy comentando ahora, me preguntan desde Pedro, desde el chat. Claro, Pedro, va a salir un unifilar enorme, efectivamente. Si vamos haciendo esta configuración, el unifilar que nos sale es enorme, lógicamente. Entonces, esta es una de las configuraciones posibles. Como os comentaba el otro día, las instalaciones, esta concretamente la estudiábamos desde varios puntos de vista y viendo la posibilidad. Efectivamente, tendrá más automáticos, tendrá más cableado, más todo. Sí, en su favor, debemos decir que tenemos independizado cada una de las habitaciones con su propio subcuadro, etcétera, etcétera, etcétera. Vamos a ver cómo esto el lunes se toma el cliente el tema de tener más o menos automáticos. Vamos a estudiar esta posibilidad, que es, como os decía, nosotros ya tenemos esta configuración por planta. Fijaros cómo tenemos esta configuración por planta y efectivamente, vamos a hacerlo un poquito más pequeño, efectivamente yo ahora ¿qué tendría que hacer? Copiar esta línea a su cuadro, copiamos, marcamos la línea padre y la pegamos. A ver si me deja pegarla. Como veis, efectivamente esta sería la línea subcuadro de la planta 2 y así tendríamos tantos subcuadros como queramos para cada una de las plantas. Y esta es la configuración posible que vamos a salvar ya como configuración 1. Vamos a salvarlo como H Hotel 1. ¿Sí? Y ese es un boceto que es el que os acabo de enviar. Ahora vamos a hacer otro boceto. Vamos a hacer otra configuración. Si os puede ocurrir a vosotros otra configuración ya, ¿verdad que sí? Podríamos plantear otra solución. Y me comentaba Pedro, me están preguntando por el chat, vamos a contestar estas preguntas. Y las emergencias. Pues efectivamente, Pedro, aquí ha faltado el circuito de alumbrado. Si lo comandamos desde abajo, todas las plantas, si independizamos las plantas, el alumbrado también, un circuito de alumbrado para una planta, dos plantas, dividimos estos alumbrados como un local de publicidad de concurrencia, los suyos divídelo en 3 circuitos, por lo menos. Entonces toda esta configuración va haciendo más grande el esquema unifilar y por tanto más caro. Las emergencias, pues ya hemos hablado que las podemos colgar en el mismo circuito de alumbrado o independiente de emergencias. Todo esto, insisto, que son los pensamientos que uno debe tener a la hora de realizar uno de estos ejercicios. Otra pregunta es, Manu me dice, ¿es posible un cuadro solo por planta y luego se cablearía por las cajas de derivación? Efectivamente, podemos hacer un subcuadro por planta y luego se cablearía por las cajas de derivación. Efectivamente, la configuración es distinta, pero también es posible. Y los diferenciales en cascada de los subcuadros, hay 3, efectivamente, Pedro. Y ahora nos encontramos con qué hacemos con los diferenciales en cascada. Muy bien. Pues todas estas son las dudas que os van a surgir una y otra vez cuando vosotros estáis planteando un esquema unifilar y una instalación en planta que tiene varias opciones. Por ejemplo, si yo ahora esto lo guardo como configuración 1, ¿de acuerdo? Esa sería una configuración. Pero yo ahora lo que voy a proponer es que sabemos que la LGA nos llega donde nos llega. ¿Sí? Pues muy bien. Tenemos la planta baja. Sabemos que de la planta baja teníamos el cuadro. El cuadro. Esto va a ser igual. Ahora esta línea verde la vamos a transformar en una línea que va por plantas. Una línea que va repartiendo por plantas. Y eso lo vamos a transformar en otro cálculo. Al estar
de esta forma configurado, nosotros lo que tenemos o la posibilidad que tenemos es de ver efectivamente distintas opciones. Y por tanto, esas nos van a permitir ir cogiendo más experiencia y sobre todo valorar económicamente el tema. Decía que no ser capaz de otra, estamos en la... Me da igual como si es la planta 1, vamos a dibujar sobre este planito y fijaros. Sí, lo que vamos ocurriendo de nuevo con la línea. Bien, aquí ya tenemos el famoso, un segundo, que aquí sí tenemos el problema de Fido. Vamos a ver si somos capaces de repetir más larga la sesión. Pues ya os estáis haciendo lo que os estoy comentando. Ahora generando otro boceto que es la misma configuración inicial, la elegía, la derivación individual, ¿de acuerdo? Y ahora lo que vamos a hacer va a ser tirar pantalla que va a ir a la planta primera, a segunda, a la planta tercera y así sucesivamente hasta la planta sexta. Con lo cual, decía, ¿me escucháis ahora mejor? José Manuel, Ana, debéis escuchar ahora mejor, puesto que ya vamos un poquito más sobrado de CPU. Vamos a ver. Os decía, os estaba comentando, repetimos, que efectivamente nosotros tenemos esta configuración. Y va a salir el esquema, muy grande, con muchos elementos. Por lo tanto, ahora vamos a buscar otra configuración que no sea algo más sencilla. Y para ello vamos a llegar con una única línea. ¿Me escucháis ahora mejor, verdad? Decía que vamos a llegar con una única línea y vamos a repartir por cada una de las habitaciones. Por lo tanto, lo que tenemos ahora es una línea que reparte a las distintas habitaciones. Todo esto va a ser muchísimo más económico, pero lógicamente tenemos menos seguridad en la instalación en cuanto a protecciones. Para ello, nos vamos a una de las plantas, volvemos a seleccionar lo que es la arqueta o bajante que aquí tenemos. Vamos a ir con una línea y con esta línea vamos a llevarla a su correspondiente caja de derivación. En este caso una cajita de derivación para repartir. Aquí el problema que tenemos es que repartimos en dos. ¿Cómo vamos a hacer esto? Pues vamos a ver qué hacemos. Podemos, o bien en este subcuadro que he dibujado, podemos colocarle un automático, es decir, una protección y llevar una línea para un lado y otra línea para otro lado. Por lo tanto, esta línea verde sí seguiría siendo una línea subcuadro. ¿De acuerdo? Como esto nos obliga a colocar otra vez un subcuadro, no lo vamos a hacer. Nosotros lo que vamos a hacer es llevar directamente esta línea verde que va a repartir a
la habitación 1, donde aquí ya sí tenemos nuestro subcuadro correspondiente. De esta línea vamos a continuar hacia la habitación 2. Fijaros cómo estamos teniendo aquí, cómo estamos aquí teniendo esa disposición que no me gusta nada en estrella, y que para no hacerlo así deberíamos entrar y salir, pero todo esto dificulta lo que es la conexión. Es decir, nosotros estaríamos puenteando concretamente la entrada del cuadro. Si me seguís, nosotros estaríamos dando lo que es un rodeo. Fijaros la línea, cómo nos va a salir de gorda, o de larga, mejor dicho. Nosotros estamos intentando todo, unificar todo para abaratar lo que es la instalación. Esta es otra opción posible donde abaratamos muchísimo la instalación, pero lógicamente tenemos menor seguridad en cuanto a posibles fallos y cortes de la instalación. Pero con una única línea, seguramente de 10 milímetros, vemos cómo vamos repartiendo a las habitaciones. Lógicamente, esto abaratará muchísimo. ¿Qué es lo que tenemos ahora con la herramienta que hacer? Pues la misma LGA, la misma derivación, y en este caso para la planta 1, lo que nosotros podemos utilizar es una línea, o bien con subcuadros de consumo en ruta, tal cual sería esta, donde le estaríamos definiendo la potencia de los subcuadros. Y esto lo veíamos el otro día, cómo creábamos un subcuadro, un subcuadro, un subcuadro con los dos circuitos. 1, 2, debemos marcar como padre. 2 y el tercer circuito que también para el aire acondicionado. Todo esto es lo mismo cada una vez que nosotros nos ponemos con una instalación. Tenemos otra línea, y esta es la configuración que ahora veríamos con la herramienta. Por lo tanto, esta línea va a repartir a que a la habitación 1, a B1, a B2 y así sucesivamente para las habitaciones. ¿Qué vamos a conseguir con esta configuración? Antes me habéis preguntado por los diferenciales, vamos a reducir diferenciales. Si tenemos aquí este diferencial, y fijaros cómo ahora ya podemos definir los tramos, cada habitación tendría, por ejemplo, 2 kilovatios disponible y una longitud que vamos poniendo respecto al origen. Fijaros cómo vamos cambiando. Aquí me he pasado un poquito, vamos a ponerle 5 metros de diferencia, 25 y 30. La potencia instalada en esta ocasión vamos a dejarla en 2 kilovatios. Como veis, aquí no me deja introducirlo, puesto que los datos los debemos colocar aquí abajo. Tendríamos, y si sumamos un subcuadro me preguntan, Ana,
Me pregunta, Carlos, ¿las tomas de corriente de los baños deberían ir en otro circuito de otros usos? Vamos a ver. Ana, lógicamente, todo esto, cuanto más azúcar, más dulce. Legalmente, legalmente. Pues aquí está la particularidad de que el reglamento, la instrucción número 25, me habla de edificios de viviendas, cuando hace esa distribución de circuitos. Por eso creo que tú me lo preguntas. La distribución de circuitos de las tomas de corriente en viviendas va con un circuito independiente, el C5. ¿Sí? Aquí estamos viendo que es un local húmedo, perdón, que es un local húmedo, el baño, pero que además no es edificio de viviendas, pero realmente es un edificio residencial. ¿Sí? Por lo tanto, todo esto crea muchas dudas, sobre todo a vosotros o a gente, no digo todos vosotros, pero quien no está habituado a realizar este tipo de cálculos, y ya no cálculos, sino que la normativa aquí es muy importante. Y siempre está la misma duda. ¿Cuántos circuitos pongo? Independizo el circuito de alumbrado, independizo el circuito de emergencia, independizo qué. De momento, fíjate cómo tú y los compañeros, yo mismo, cuando vamos a un hotel, recordar a algunos si ha ido a un hotel, pues el circuito básico del hotel concretamente es un circuito con dos automáticos, un circuito de alumbrado y un circuito, eso el que lleva automático, eso el que lleva automático, porque si no ponen un general y el diferencial y de ahí repartimos a todo. Si no se coloca un diferencial, es decir, lo que nosotros estamos haciendo aquí es colocar concretamente, fijaros, este subcuadro que yo me he encontrado, que quiero instalar aquí, es un subcuadro que tiene su diferencial y su automático. Vamos a hacerlo en grande para que lo veáis. ¿Sí? Y teóricamente, en estas habitaciones pequeñitas, como yo le diga al propietario, además, que tiene que colocar un automático, otro y otro, estamos hablando de que estamos hablando de un cuadro con 5 automáticos, es decir, casi el de una casa. ¿Me entiendes, Ana? ¿Por dónde voy? Por lo tanto, aquí cómo diferenciamos. Entonces es la duda. Si tú le presentas o le presentamos este esquema unifilar, que sería lo suyo, colocar un circuito, pero además tú me dices, los baños tienen que ir con un circuito independiente. Venga, vamos a ponerle un circuito independiente más. Pero claro, nos encontramos que cada habitación le vamos a tener que poner un subcuadro como el de una casa, como el de una vivienda. Pues claro, todo esto, como hagamos 3 proyectos así, no nos contratan más. Entonces, todo esto siempre son dudas que surgen. ¿De acuerdo? ¿Entendido, Ana, a tu pregunta? Eso en cuanto a la pregunta que me decía de las tomas de corriente de los baños, tienen que ir. Por otro lado, Pedro me dice, ¿y si usamos un subcuadro por planta con todos los aires acondicionados? La línea tiene que soportar muy poca potencia. Si usamos un subcuadro por planta con todos los aires acondicionados, efectivamente, pero eso nos obliga a desde planta, llevar otra línea. Fíjate, yo estoy aquí. La pregunta de Pedro me dice, ¿y si llevamos otro subcuadro desde aquí para los aires acondicionados? Sí, sí, todo eso está muy bien. Ahora bien, dile otra vez, o sea, dile al dueño que ahora tenemos que crear un subcuadro, y cuando digo el dueño, digo la propiedad, digo el coste económico que toda esta instalación va a soportar. Si yo ahora coloco otro subcuadro, que entiendo que si ponemos un subcuadro de planta con esta o con la otra configuración, desde aquí alimentaríamos a este subcuadrito, y desde aquí lo que me está comentando el compañero Pedro es que llevamos una línea para este aire acondicionado, otra línea para este aire acondicionado, otra línea para este aire acondicionado, pues claro, nos encontramos con otra línea que tenemos que pasar desde el pasillo del cliente, lo que quiere, en esta ocasión, menos coste, y por lo tanto, desde aquí lo hacemos todo. ¿Qué ocurre? Pues que esas son las particularidades que cuando se hace un proyecto, pues hay que tener en cuenta. Ana me dice que he entendido, Pedro me imagino que también, habrás comentado esto
del subcuadro del aire acondicionado y lógicamente sí como poner, podemos poner, pero todo esto ¿a qué nos limita? A que abajo, en planta baja, tenemos un espacio limitado para el subcuadro. De hecho, en esta ocasión el cuadro ya está hecho y ahí tendremos que apañarnos con ese cuadro, pero es un cuadro de superficie. Pero vuelvo a insistir, como podemos poner lo que nosotros queramos. Ahora bien, por eso os aconsejo durante mis cursos que primero os dibujéis un esquema unifilar, un boceto. Y ese boceto va a contemplar muchas dudas. Y luego, a la hora de pasarlo a la herramienta, es muy sencillo, pero teniendo en cuenta lo que os estoy comentando. Pero es que os voy a enseñar, para los que queréis seguir con la postformación, una vez finalizado este curso, os voy a enseñar cómo con un papel y un boli y 4 reglas básicas de las líneas, teniendo en cuenta eso de los diferenciales que comentamos, vamos a dibujar nuestro esquema unifilar sin mayor problema, sabiendo las secciones, automáticos, etcétera, que nos corresponden. Por ejemplo, sin ir más lejos, perdón, sin ir más lejos, en esta configuración, la línea que yo subiría, esta línea sería, por ejemplo, siendo monofásica, porque luego eso es otras, que subimos trifásico para repartir las fases en la planta o subimos la línea a su cuadro monofásico. De esto no habíamos hablado. Suponiendo que sea monofásica, yo mínimo la voy a necesitar de 10 milímetros. Mínimo digo por la caída de tensión que aquí tenemos, dado que ya tenemos una LGA de unos 30 metros. Pues 10 milímetros es lo que yo subiría aquí. Las líneas que van a cada una de las habitaciones, pues las líneas que van a cada una de las habitaciones, si hemos puesto 10 milímetros, por poner encajada la podríamos poner de 6 milímetros cuadrados. Ahora bien, que nos podrían valer de 4. Daros cuenta que aquí lo que estamos soportando en la habitación son 2 kilovatios simplemente. Por lo tanto, podríamos reducir de 6 aquí en esta ocasión y ponerla de 6 milímetros cuadrados. Y nos veríamos casi obligados a colocar esta en lugar de 6, colocarla de 4 milímetros. ¿Sí? Pero claro, entonces el automático que nosotros tenemos que poner aquí en la habitación, el general, sería de 20 amperios. ¿Sí? Y con esos 20 amperios, si llevamos la línea de 4, o mejor dicho, el automático lo podríamos poner de 16, ¿de acuerdo? Y el automático de 4 estaría, perdón, el automático de 20 amperios estaría situado en el subcuadro. Por lo tanto, si aquí colocamos 20 para estos circuitos, con 4 milímetros de sección, o 25 con 6 milímetros, esa es la configuración de tenedor que debéis hacer para esta distribución de circuitos. Esto, por favor, es lo más profesional. Ahora bien, ante esto está el tema económico. Cuando entramos en la habitación, en lugar de ponerlo de 16, perdón, de 20, ya lo colocamos de 16, que va a ser concretamente lo que me soporta mis enchufes, mis tomas de corriente. Y en esta ocasión pondremos un diferencial de 25 y un automático de 16, precisamente para controlar con ese automático la potencia total que no va a superar los 3 kilovatios por habitación. Y esa es la única forma que existe de controlar. ¿Quién nos dice que aquí vamos a gastar más de 16 amperios? Pues nadie os lo puede decir, solo el automático. Pero hasta 16 amperios lo tenemos disponible. ¿Me entendéis? Entonces, cuando hablamos de coeficientes de simultaneidad, hablamos de que como todos estos manoletes en las habitaciones gasten 16 amperios, nos tumban el automático general, porque hablábamos de que tenemos disponible 27 kilovatios. Por lo tanto, con todos estos números que os doy,
os podéis hacer una idea de lo difícil que es cada una de las instalaciones que uno se plantea. No es fácil llegar a la solución. Ahora bien, dibujar con un programa informático como es este, pues aquí dibujamos en 5 minutos. Pero el pensamiento de cliente, el pensamiento de darle la solución al cliente, esa es la dificultad de las instalaciones. Fijaros, volviendo al tema de una única línea, esta línea la hemos dividido. Así como la hemos dividido, pero yo me voy a quedar en la calle de en medio y con esto prácticamente vamos a terminar la sesión de hoy. Os voy a dejar pensando y mañana retomaremos, mañana sábado retomaremos el tema Día del Padre, borraremos un poquito, trabajaremos un poquito y daremos una sesión como todos los sábados. Entonces, lo que os planteo es que yo me quedo en la calle de en medio y aquí sigo poniendo un subcuadro de planta, que lo voy a dibujar, perdonad, de otro color, ahora en azul. Y desde ese subcuadro de planta yo ya tengo la opción de hacer dos circuitos, uno para este ala y otro circuito para este ala de aquí. Es decir, el poder dividir para dos participantes, uno, que además no sé quién eres, y estás con la flechita y venga a darle la flechita. ¿Necesitas alguna cosa, participante uno? Pues bien, decía que ahora tenemos la posibilidad, por lo tanto, ¿aquí qué hacemos? Pues tres cuartos de lo mismo. Lo que veíamos antes es que tendríamos una sección, podríamos llevar de 2,5, muy justa, 4 milímetros mínimo. Y digo muy justa por la caída de tensión, como os he comentado, de la LGA, pero sobre todo porque dentro ya tenemos 2,5 y volvemos a decir lo mismo. Si le estamos permitiendo 16 amperios, nosotros no sabemos la línea. Aquí tendríamos dos circuitos. Si añadimos el circuito del aire acondicionado, en cuanto enchufen el aire acondicionado, por poco que tengan enchufado, que realmente no van a tener mucho, pues esta es la limitación que nosotros tenemos. De este ala de aquí 4 milímetros, de este otra ala de aquí 4 milímetros, y todo esto, pues lógicamente, encarece la instalación. No es lo mismo 4 milímetros que 2 milímetros por el precio del metro lineal que os comentaba. Y aquí, en el cuadradito del subcuadro este de planta, le pondríamos un automático, otro automático para aquí, para la derecha. ¿Qué ocurre? ¿Que ponemos o no diferencial para estas líneas? Sí, no, tenemos la duda. Si ponemos este diferencial abajo, primero lo tendríamos que poner por ponerlo en cascada. Pero es que tenemos además un tercer diferencial en la habitación. Por eso me preguntaba Pedro y por eso es la duda de los diferenciales. ¿Qué narices hacemos con tres diferenciales en serie? Ahí está la duda. ¿Qué os voy a decir yo? Pues os tengo que decir que no soy partidario, por eso hay que luchar contra ese criterio, porque no entiendo que una línea que va por aquí entubada, que va entubada, que va entubada, que va entubada, que esto se puede incluso poner, se ha hablado de poner en falso techo para que nadie lo toque. Las líneas van por falso techo, cuando bajan van empotradas, llegan a un cuadro, de este cuadro sale entubado otra vez y llega a la habitación entubado. ¿Quién narices va a tener allí posibilidad de tocar esa línea? Porque el de la OCA, el señor de la OCA me dice que tengo que ponerle un diferencial abajo, un diferencial en medio y un diferencial en habitación? Sí, los diferenciales donde hay que ponerlos es en las habitaciones, que es donde están más cerca del receptor. Entonces nos encontramos, cuando salga un tema de estos, aparte de estar en contacto conmigo, si queréis, lo primero que tenéis que hacer es configurar una instalación para que si necesitáis revisión de OCA, tenéis que consensuarlo con vuestra zona, con alguna OCA disponible, comentarlo. Eso es lo que yo os aconsejo. Y a ver por dónde salen con esto y con el tema de los circuitos, de los tres circuitos en un local de estas características, etcétera. Eso es lo más complicado de las instalaciones. Que luego nos tumben el proyecto por no haber puesto un diferencial más o un diferencial menos. Pero eso es tan discutible como lo que yo os estoy diciendo.
Esas líneas no las toca ni Blas, que para eso van por la pared, para eso van por el falso techo y llegan empotradas hasta vuestro cuadro de la habitación. Por lo tanto, ni Blas las toca. Y yo no pondría ni general, perdón, ni diferencial abajo en el subcuadro, ni pondría diferencial en el cuadrito subcuadro azul, y solo pondría un diferencial en la propia habitación. Entendido esto de los diferenciales, ¿verdad, Pedro? ¿Qué más me pregunta Pedro? ¿El subcuadro de planta sería mejor en trifásico y dividido entre circuitos monofásicos? Pues sí, esta línea, lo que está comentando Pedro, que no me parece mal, es llevar esta línea de 4 por 4 milímetros cuadrados. Con lo cual, nosotros lo que tenemos aquí es una línea trifásica, más por supuesto, más la toma de tierra. Esta línea esta línea es trifásica. Cuando llegamos aquí, ¿qué nos obliga esto, Pedro? A colocar un diferencial, perdón, un general, un automático trifásico. Y de aquí dividimos a 3 circuitos monofásicos. Vamos a contar las habitaciones. Habitación 1, habitación 2, habitación 3, habitación 4, habitación 5 y habitación 6. Lo tenemos perfecto para dividir en 2 circuitos o 2 habitaciones por fase. Y sería la configuración perfecta a la que hemos llegado. Es decir, el eje A, derivación, una línea a esta planta. De esta planta dividimos en un cuadrito con 3 automáticos, uno para 2 habitaciones, otro para 2 habitaciones y otro para 2 habitaciones. Aunque, dado el consumo, pues precisamente, dado la distribución, precisamente podríamos hacerlo solo en 2 y dejar un tercer circuito para precisamente la sala de habitación. Esto realmente es una zona privada, el trastero es una zona privada, el alumbrado que va a ser poco, pero sí efectivamente nos encontramos ahora con la tesitura, Pedro y compañeros, de qué hacemos, cómo distribuimos las fases. Bueno, por la distribución de las fases realmente tenemos 28 habitaciones y somos capaces de dividir las 28 habitaciones de este hotel. Es complicado, no es fácil, pero a priori la distribución que me dice Pedro me podría valer. Colocar aquí un tercer circuito, un tercera línea, que alimentaría precisamente a estas habitaciones, por ejemplo, a la 3 y la 4. La 3 y la 4, por ejemplo, la llevamos con solo 2 circuitos. Y ya no tenemos esta conexión, desde el otro circuito y por lo tanto, fijaros cómo llamo la verde para 1 y 2, la rosita para 3 y 4 y la naranja para 4 y 5. Y además un circuito más adicional aquí sueltecito para el trastero y para esta habitación que va a quedarse como zona privada. ¿Que llevamos el alumbrado desde aquí? Pues si llevamos el alumbrado desde aquí, otro circuito, aunque el automático ya me han comentado que los quieren todos centralizados desde abajo para poderlos cortar, volveríamos a lo mismo. Llevamos una línea de alumbrado para todos los hoteles, lo suyo es que vamos a dividir abajo una línea trifásica y ahí dividiremos en 3 circuitos con 2 plantas por circuito seguramente para el alumbrado. Todo esto es lo que yo, después de hablar con vosotros, voy a hacerme un boceto de esquema unifilar, lo voy a pasar por el grupo de WhatsApp y vosotros pues, lo planteáis, lo trabajáis, presentáis los vuestros. Y esto es un poquito, Ana, compañeros, lo que es la práctica final. Vamos a ser capaces de generar un esquema unifilar y sacaríamos varias opciones, un esquema unifilar que vosotros tenéis que presentarme, si queréis, no es obligatorio, pero sí muy aconsejable, el domingo, el día 20. Mañana sábado, pues el día 20, oye, pues yo pensaba para esta práctica final que esto podría ser así. Incluso tenéis las imágenes. Yo estoy dibujando en el Paint. Si queréis dibujar en el Paint, pues también me podéis hacer una pequeña configuración. Me sería muy, muy gustoso el poderlo ver. ¿De acuerdo? Pues bien, dicho esto, si no tenéis ninguna pregunta más, vamos a cortar la comunicación. ¿Se puede mandar el lunes? Sí, sí, sin ningún problema. Creedme que lo de la fecha del el 20 es día oficial. Cerramos curso, estaréis prácticamente todos aprobados, sobre todo los que habéis asistido.
Se trata un poquito de que después del curso me tenéis a vuestra disposición, no se os va a cortar el enlace como pasa en otros cursos, que el día 21 ya no puedes entrar, no, vais a poder entrar tranquilamente, vamos a estar durante varias semanas más, no haremos unas sesiones todos los días, pero simplemente tendréis a vuestra disposición para esto. Lo estoy comentando, Ana. Tenéis el portal abierto durante prácticamente un año. Por eso insisto que no hace falta que guardéis los vídeos, que toda la información la vais a tener aquí, que vais a poder acceder al curso durante un tiempo prácticamente ilimitado, diría yo. Tengo alumnos que hace 3 años que todavía están en algún curso y van entrando de vez en cuando y miran cositas y me tenéis a vuestra disposición para el tema eléctrico, que es para el curso en el que estáis, sin mayor problema. ¿De acuerdo? Tendréis siempre el grupo de WhatsApp, tendréis el grupo y las sesiones virtuales para cuando podáis. Y si os sacáis una cuenta de Skype, tendréis llamadas ilimitadas con Skype directamente a mi unidad móvil, a mi ordenador, a mi PC, al portátil, a la tablet, etcétera. ¿De acuerdo? Pues bien, vamos a dejarlo ya. Mañana nos reunimos. Mañana generaré yo un esquema unifilar para que tengáis uno tipo. Ese es el que yo voy a plantear entre hoy y mañana. Y sencillamente ese esquema unifilar es que vamos a el que voy a presentar, ni más ni menos. Como veis aquí tenemos varias opciones, pues yo voy a presentar uno y sobre este seguro que le damos alguna vuelta que otra. ¿De acuerdo? Mañana a la hora son las 12, siendo el Día del Padre, intentaré estar puntual y mañana de 12 a 1 menos algo, a la 1, lo intentaremos hacer la sesión virtual, aún siendo día festivo. ¿De acuerdo? ¿Parece bien? ¿Que no podéis? Alguno de vosotros no os preocupéis, que la vais a tener grabada como tantas otras. Pues si no tenéis nada más, despedir por favor por el chat la sesión de hoy. Muchas gracias y disculpar las interferencias, que esto es la cosa del directo y la informática. Muchas gracias y hasta la próxima sesión. Un saludo.